acompañarnos en esta cuarta jornada de este noveno curso Abarán, acercamiento a una realidad. Ya sabemos que tenemos papa y también tenemos, igual que tenemos un papa, pues también tenemos un invitado muy especial esta noche con nosotros. Un gran fichaje para este curso, hablando en términos deportivos. Un hombre de esos de los que Abarán tiene que estar orgulloso, porque pregona y lleva el nombre de Abarán con orgullo y allá donde va, que es en muchos sitios. Un hombre con un currículum muy amplio, del cual destaco solamente algunas cosas. Carmelo Gómez, que tenemos aquí, todos lo conocemos, es enfermero especialista en geriatría en el Hospital Virgen de la Risaca, doctorado en Ciencias Sociales y Sanitarias por la UCAM, catedrático extraordinario de la Cátedra de Humanización y Cuidados a los Mayores en la UCAM, experto en cuidados paliativos, presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica y Gerontológica, autor del libro Cuidar y Sufrir, perfil ético del profesional de la salud, articulista en la revista Humanizar, en La Opinión, en La Verdad, en el diario Salud 21 y conferenciante nacional e internacional. Eso es importante, ese currículum académico profesional es muy importante, pero hay algo mucho más importante que el currículum académico, que es la humanidad que pone en esa tarea que realiza en la geriatría. Si estamos siempre preocupados por la juventud, por nuestra gente joven, pues hay mucha gente que se preocupa también por la gente que está ya en la última etapa de su vida. Y entre ellos está nuestro paisano Carmelo. Todos a la humanidad de esa que en todos sus escritos y en su vida diaria, sin duda en su quehacer profesional, derrocha, pues hay que también, y por eso está aquí esta mañana, añadir otro segundo valor muy importante, que es el amor por su pueblo. No es de lo que el pueblo se le queda pequeño, ni muchísimo menos. Y prueba de que está aquí esta noche es que a ese amor por el pueblo se le corresponde una investigación, en este caso en la salud del pueblo. Si importantes son en el pueblo los gobernantes, los maestros, los abogados, pues de luego los que han cuidado nuestra salud durante el último siglo XX, fundamentalmente que se centra Carmelo, pues son una base fundamental. Gracias a ellos podemos tener una edad longeva la mayoría. Cuando yo le ofrecí a Carmelo la temática, después de ir a de los practicantes el año pasado en las jornadas sobre Doña Eulalia, pues no dijo que no, sabiendo que lleva un trabajo inmenso, un trabajo amplio de campo, un trabajo de preguntar, de recopilar fotografías, y por eso le estamos agradecidos, porque se ha sumado a este noveno curso y es para nosotros, repito, como empecé, un gran fichaje. Carmelo, sigue adelante en tu tarea de la geriatría, tan apasionante, tan humana, tan enriquecedora para ti y para los que están tratando contigo. Seguro que esta noche nos deleitará, y con la lluvia ambiental y con el Papa en la ventana, tendremos también una noche inolvidable en este noveno curso. Carmelo, muchas gracias y enhorabuena. Muy buenas noches a todos y a todas. Pues antes de empezar, quería agradecer al Centro de Estudios Abaraneros, como no puede ser de otra manera, y en particular a Álvaro y por supuesto a Pepe, por la presentación, que es de amigo, se nota. Y creo que, bueno, quiero mostrar antes de empezar mi total agradecimiento a todos ustedes por estar aquí, que una tarde que llueve, con lo gusto que uno puede estar en su casa ahora mismo, viendo todo lo que pasa con el Papa, pues al final uno decide salir y venirse a una conferencia. Pero también a la familia de todas aquellas personas sobre las que he intentado, y digo bien intentado, investigar lo mejor que he podido. No es fácil, incluso pasado tanto tiempo, el poder rascar en la vida de las personas. Y es muy difícil hacer la línea que separe al profesional, al personaje que todos conocemos, de la persona que está dentro de la casa. Y ese es un punto que cuando hablamos Pepe y yo queríamos destacar. O sea, conocemos a muchas personas de las que yo voy a decir aquí esta noche, pero creo que es de justicia hablar también de ellos como las personas que fueron dadas para su pueblo, porque todos no encontró ni uno solo, todos se dieron para su pueblo. Por eso desde aquí, antes de empezar, mi total agradecimiento a todas las familias que han abierto su casa de una forma u otra, han abierto esa caja que tienen con fotografía antigua para sentarse delante de mí y empezar a contar cosas que me consta que si no hubiese sido de esta forma, probablemente nunca más se sabrían de esta manera. Dicho esto, bueno, posiblemente
el tiempo es limitado, no es cuestión de estar aquí haciendo una defensa de una tesis doctoral, no, afortunadamente no, Pepe, bueno, otra vez. Pero es cierto que seguro que habrán personas que en la conferencia verán que, pues no te has acordado de fulano, de mengano. Sí, pero al final tenemos que cerrar para poder hablar de todos un poquito y no dejar a nadie, tanta gente fuera. Al final no son personas una detrás de la otra de las que vamos a hablar. Al final me da cuenta que a lo largo del siglo XX, bueno, siglo XIX, con el médico Gómez, donde ya empieza esa tradición, no existe un médico detrás de otro, sino que todos han ido como eslabones de una cadena, uniendo al siguiente, formando al siguiente, y todos han mostrado la humanidad y sobre todo la fraternidad entre las distintas profesiones sanitarias. Nos hemos relacionado, porque me incluyo dentro del gremio, nos hemos relacionado médicos, antes comadronas, practicantes, ATS, enfermeras, como queramos decirle, matronas. Nos hemos relacionado de una forma, para mí, conociendo este sector tanto tiempo, creo que muy entrañable y muy admirable. Y eso es algo que quiero destacar antes de empezar. Dicho esto, para llevar un poquito una estructura de lo que vamos a hablar, me gustaría exponer estos 5 puntos básicamente. Uno es el contexto social y sanitario del siglo XX. Claro, tenemos que entender cómo funcionaba nuestra sociedad, porque si no, no sabemos muy bien la importancia que tuvieron los profesionales, las personas de nuestro pueblo que ejercieron de médico, de enfermera, de comadrona. Y también un poquito qué significa eso del modelo de salud. Porque claro, lo que nosotros entendemos ahora como provisión de salud en un sistema público, prácticamente gratuito, no del todo, pero gratuito, claro, pensamos que esta es la única forma de poder atender a la gente. Y esto no es así. Hace 100 años no había aparato de rayo X, hace 100 años no habían puertas de urgencia, hace 100 años no había SWAT, no había el 112, todo esto que pensamos como algo normal y sin lo que podríamos vivir es con lo que vivían nuestros tatarabuelos, bisabuelos de Abraham. Y sobrevivieron muchos de ellos, ahí es donde voy a parar. Por lo tanto, voy a intentar un poquito explicarle o contarle más o menos lo que me han contado cómo sería esa estructura. Además, ahí vamos a hablar un poco de unos cuantos médicos de Abraham. Hay muchos más. No me gustaría dejar fuera a gente que es tan entrañable, que aunque no hayan nacido en Abraham, forman parte de la sangre abrahanera. Y ya lo son, como puede ser don Joaquín Belmonte, que aunque no fuese de Abraham, forma parte de todos los que lo conocíamos, igual que sus hijos, la mayor parte, tienen aquí familia y se quedaron aquí a vivir. O de Marwan Aboukair, el pediatra que a muchos de nuestros hermanos y a nosotros nos han visto también. Como ellos, otros tantos. Por eso, quizá aquí me centre exclusivamente en los médicos genoma baraneros y luego en ese capítulo de ese libro, Pepe, hablaremos de todos los que han sido importantes en nuestra vida. Haré un repaso mucho más corto que del año pasado, muy cortito, sobre los practicantes, porque claro, no es cuestión de no hablar de los practicantes, sobre todo para los que no estuvieron en la conferencia del año pasado. Y por último, que no menos importante, de las comadronas. Comadronas, que no las matronas, sino las comadronas. Aquellas que algunas de nosotros y nosotras hemos escuchado, como alguien así etéreo, otras incluso que llegaron a atenderla, alguna que otra, y que seguro que es de justicia, como decía María Mora, es de justicia recordarlas y por lo menos hacerlas presentes, porque fueron personas muy importantes en la vida de este pueblo. Muchos de los que estaban aquí no estarían si no fuese por estas mujeres. Bien, en cuanto al contexto social y sanitario de nuestro pueblo, he hecho un recorrido del principio del siglo XX hasta finales del siglo XX. No me he metido en el siglo XXI, a partir de 2000 no he hablado mucho. Y para eso vamos a hacer un recorrido cortito. A primero del siglo XX, el sistema de sanidad que había en nuestro país, bueno, en Abraham, en nuestro país, era un sistema, bueno, más o menos de medicina privada. Medicina privada, pues alguien necesitaba una atención, pues iba a un médico. Había un sistema de igualas que quien podía pagar un médico privado, pues lo pagaba con su dinero. Y el que no, el sistema de igualas era una especie de cuota, que podía pagarse anualmente, semestralmente, según el médico que hubiese.
no habían tampoco muchos médicos disponibles. Abraham, año 1900, inaugura el siglo XX con unas 3.000 y poco personas, menos incluso que Blanca, como bien dice pues, los libros que tenemos guardados como oro en paño sobre otros cursos anteriores de Abraham, acercamiento a una realidad. También estaba el sistema de beneficencia, herencia de la ley de beneficencia del siglo XIX, de la reina Isabel II. Siglo XIX, 1849, se pone en marcha esa ley de beneficencia y aunque a algunos les cueste trabajo creerlo, estuvo en vigor en nuestro país hasta el año 2001. Y esa ley es el germen de lo que hoy entendemos como el sistema social público, sanitario público, no del siglo XX, viene de la ley de beneficencia, donde la propia reina decía que había que tener un lugar donde atender a aquellas personas que por problemas de salud, principalmente, o por ser pobres de necesidad y menesterosos, se decía, pudieran tener al menos un techo sobre el que poder convalecer y, en su caso, morir. Y para eso creó un reglamento en el cual dice que todos los municipios tenían que tener un número mínimo de plazas para atender a esas personas. Cieza, de ahí donde viene el refugio San José y San Enrique, el nombre que conocemos nosotros como buenos vecinos, y donde tenían 5 plazas de refugio para personas de este tipo. En Abraham eso no aparece como tal hasta que se crea el asilo. De hecho, el asilo, la antigua denominación de nuestro asilo, que hoy por hoy es la residencia Nicolás Gómez Tornero, el asilo era asilo para pobres, huérfanos y desvalidos. Esa era realmente la utilidad social de la institución. Claro, eso se estuvo manteniendo, como bien sabemos, hasta entrado un poquito el siglo XX. ¿Quién hacía este tipo de servicios a primero del siglo XX en nuestro pueblo? Los barberos sangradores. Ya hablamos en esa conferencia del barbero sangrador, que venía con una herencia de 2 siglos atrás. Incluso el rey Alfonso X hace la primera aproximación para regular el papel junto con los cirujanos, y que estuvieron incluso coexistiendo con los primeros practicantes al menos hasta bien entrados los años 20 del siglo pasado. Ya empiezan los practicantes, como tal. El rojo es practicante, por eso se le decía el rojo es practicante, porque, como luego contaré, hasta que no se va a África y pasa allí 3 años, no viene con un papel donde dice su mando superior que está capacitado para desempeñar las funciones de salud de practicante. Habían médicos cirujanos, habían parteras, y también había el sistema de la salud doméstica. ¿Qué era la salud doméstica? Pues con lo que la gente se apañaba cuando se ponía malo. Así de fácil. Ahora uno se pone malo y tiene 2 sistemas. Voy al médico que me mande un medicamento y voy a la farmacia, o voy a la farmacia y me compro medicamentos que no me hace falta que me los dé el médico. Pero en estos tiempos, yo recuerdo a mi abuela, que todavía tenía en su patio, donde tenía 2 o 3 conejos y media docena de gallinas, que tenía siempre colgado la rama de manzanilla secándose, que tenía el laurel, que tenía no solamente para comer, para hacerse tisana, la rama de eucalipto, el sebo del conejo. Cuando se iba a pelar el conejo, el sebo ese que a mí me da mucho asco, que era lo cogía, le pegaba el pegotazo contra un trozo de madera, que aquello parecía cualquier cosa menos algo bueno para la salud, pero que luego cuando se cortaba o tenía algún tipo de corte pequeñito, estos cortes del frío, del lavar, se los solían colocar a modo de antiséptico natural. Pues eso es lo que había. Ahora veremos un poquito más. ¿De qué enfermaba la gente? Pues se enfermaba, pues bueno, las anginas. Eso de ahí arriba son anginas a lo bestia, vamos, a lo bestia, para que se note bien. Las paperas. Para que, bueno, yo me acuerdo bien de las paperas, gracias a don Victorio. Aquello de poner el pañuelo todavía en la cara. ¿Cómo se caracterizaba en lo que pasaba en el siglo I del siglo XX en Abarán, como en otros pueblos? No hay un sistema sanitario estructurado, insisto. Hay mucha mortalidad infantil. De hecho, era común que a muchos niños no se les pusiera el nombre hasta pasado al menos 8 meses o 1 año. Y he conocido familias donde al menos 2 o 3 hermanos tienen el mismo nombre. José Antonio, Antonio José, José Francisco, porque el abuelo y el padre se llamaban José, y si alguno de los niños se moría, por lo menos que el José se quedara ahí como
como herencia generacional. Es así. No había muchos profesionales y poco conocimiento científico. A ver, cuando digo poco conocimiento científico, no estoy diciendo que los profesionales no supiesen hacer lo que hacían. Digo que no había una generación de conocimiento para el que estaba estudiando se completara al 100%. Como luego veremos, el médico Gómez fue una persona ilustradísima en su época en nuestro pueblo, alguien que incluso el alcalde José Hielo Valentino hace que promueva el nombramiento de una calle por la gran contribución cultural que hace a nuestro pueblo, ¿no? Pero estudió, y todo lo que estudió, con los conocimientos de la época. Recuerden, siglo XIX, finales del XIX, primeros del XX, donde no había penicilina. La penicilina de este pueblo, igual que en España, no llega hasta que termina la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente en los años 50. Y hasta entonces, pues la gente se moría de una pleuritis, de una neumonía, de una pulmonía, que decíamos, de una pulmonía, que era algo muy común. ¿Qué más cosas había? Los sarampiones. Fotos de época, no está apañada. Es una foto donde habla mucho del sufrimiento de las personas. Hoy por hoy te duele algo, te colocan una vía, te tomas medicación, te inyectas cualquier cosa, pero es bueno entender el sufrimiento que acompañaba al padecimiento de este tipo de enfermedades. La gente sufría mucho. Los forúnculos, muy famosos. Pues claro, las pinchas, los limoneros. Yo me acuerdo de los limoneros, sobre todo los carpinteros que estaban en la fábrica de madera, los clavos de madera, todo eso que en un momento determinado podía llegar a infectarse muy rápidamente y provocar grandes lesiones porque no había antiséptico para poder, como nosotros hoy por hoy lo tenemos en cuenta. Recordemos que en un libro excepcional de Álvaro Carpena, donde, entre otros muchos temas, aborda la epidemia de gripe de Abarán, pues una de las cosas que se podía hacer, primero que es un virus, no es una bacteria, por lo tanto no había antibióticos, y si hubiesen habido no hubiese servido para nada. Era el aislamiento. Nuestro pueblo lo único que pudo hacer fue encerrarse en las casas. Pero claro, provocaba muchas muertes. El cólera, en Abarán también hubo epidemias de cólera. Hubo algún conato, mediados del siglo XX, pero sobre todo como epidemia, finales del siglo XIX. La tuberculosis. Es cierto que nuestro pueblo no fue de los peores, es decir, no fue de los que más tuvieron casos de tuberculosis, probablemente por la poca población, comparada con otros pueblos, y por la dispersión geográfica. En otras ciudades ya, o incluso más o menos, ¿no?, pueblos grandes donde había más población, Cieza, Murcia, por supuesto, a la vez más hacinamiento de personas, era más fácil que enfermedades como la tuberculosis de tipo respiratorio pues se propagara mucho más fácil que hoy por hoy se podía propagar. Bien, seguimos avanzando. Más o menos, coincidiendo con la guerra civil, más o menos, poco antes también aparece, ¿de acuerdo? Y sobre todo empieza a haber un desarrollo, pues luego cuando hay una estabilización política en la dictadura. Aparece el seguro obligatorio de enfermedad, que ya viene de antes de la guerra, ¿de acuerdo? Es decir, ya antes incluso de la Segunda República ya hay algún conato de una regularización, de una atención que sea de alguna forma gratuita, entre comillas, porque luego hay que cotizar. Pero, insisto, seguro obligatorio de enfermedad, que esa obligatoriedad era básicamente para trabajadores, y no todos los gremios y no todos los colectivos. Sobre todo por aquellos que tenían cierto potentado. En España empezó sobre todo en la zona del norte. Lógico, los altos hornos, hablamos de los mineros, es decir, ciertos puestos de trabajo donde el movimiento sindical era muy potente y una de las cosas que se exigía era efectivamente que tuviese una cobertura sanitaria. Luego se fue extendiendo poco a poco a otras profesiones y a otro contexto, hasta más adelante, como luego veremos. Seguimos con el tema de las igualas. En las igualas pues, era una forma un poquito de regular el papel de la asistencia sanitaria y era una garantía mínima que podían tener incluso los profesionales sanitarios de la subsistencia. Digo bien, de la subsistencia. En esta época, no nos equivoquemos, o sea, muchos de los médicos que luego hablaremos eran personas como cualquier otra. Tenían que trabajar muchas horas, de lunes a domingo, todas las horas del día, atendiendo a mucha gente, pues para poder terminar muchas veces el mes como cualquiera de nosotros, Y está el auxilio social.
En la segunda, al final de la Guerra Civil, aparece, pues lógicamente, la sección femenina, aparece Pilar Primo de Rivera, empieza con esta función social y aparece el auxilio social. Y más o menos aparece como una especie de contraposición complementaria, más que contraposición, complementario al seguro obligatorio de enfermedad. ¿Quién daba la atención? Pues esto ya es otra cosa. Aquí ya no hablamos de barberos sangradores, ya en los años 30 ya no quedan tantos barberos sangradores. Queda alguien por ahí. Pensamos que el padre Gustavo Turpín todavía ejercía un poco de barbero sangrador, ahí al lado donde ahora mismo tiene la casa, donde vivía don Humberto, ahí es donde Turpín en su momento pensaba que tenía esa barbería de sangrador. Igual médico cirujano, las parteras y las comadronas, que ya empieza un poco a regularizarse, como luego veremos, y curanderos. Aquí ya empiezan a profesionalizarse algunas personas en atender cierto tipo de cosas. ¿Era gente... ¿Son santeros? No, la diferencia entre un santero y un curandero es que los curanderos eran gente a los que tú ibas, por ejemplo, pues bueno, mezclando el folclore con la sanidad. El folclore con la sanidad. En nuestra calle siempre había alguien que te quitaba el mal de ojo y siempre había alguien que te ponía una inyección. ¿Me explico? Eso era lo más cercano que podemos entender nosotros al curandero, a esa figura donde todo el mundo echaba mano. Se conoce gente incluso de reducir fracturas sencillas, lo de los dedos, los de recalcados, que hemos dicho muchas de las veces, que no eran sanitarios, pero que la abuela le había contado, y a ella su tatarabuela, etcétera, etcétera. Gracias a don José Gil tenemos estos documentos que son preciosos, un valor incuestionable, desde luego. Del año 44, donde aquí ya hablamos de la Caja Nacional del Seguro de Enfermedad. Sí había ya una preocupación de alguna manera para que se regulara de alguna forma, como digo, esa atención sanitaria. Sí, se tenía de alguna manera, esto es más parecido a la cartilla, por eso decíamos con el tiempo las cartillas. Era más parecido a una especie de libreta donde era un dietario, donde se hacía un seguimiento de la salud de la persona e incluso se llegaba a añadir a la familia en concreto, ¿de acuerdo? Podían ser los hijos, podían ser la esposa, incluso los padres. A mediados del siglo XX pues, aparecen las campañas de vacunación. Creo que hay pocos de aquí, yo no lo tengo todo, por suerte, pero pocos de los de aquí se pueden librar de esa marca en el hombro o incluso en el muslo, ¿de acuerdo? Que eran las campañas de vacunación masiva que se establece después de la Segunda Guerra Civil. Aparece, claro, ya con la alta mortalidad, ya aparece en forma de vacunar, un tanto discutible porque era una pluma abierta, literalmente, como me contaba Pepe Gil, una pluma, lo más parecido a una pluma abierta, se untaba de aquel reactivo, que no era ni más ni menos que el bichito atenuado, y se rayaba hasta que produjese allí un sangradito. Y tenías que esperarte, pues eso, entre 5, 7, 8 días, para ver si aquello se te ponía como una torta o no se te ponía como una torta. Dejaba marca, era algo que los niños tenían más que asimilado. Y en la entrevista, hablando Pepe y yo, decía, madre mía, para decirle tú ahora a cualquiera que vas a hacerle una cosa de esta sin ningún tipo de anestesia, vamos, habría gente que habría que ponerle propofol, poner sedación para poder hacérselo. Por eso de lo que decíamos los niños, cómo asumían lo que era el propio dolor. ¿Habían centros sanitarios ya? Aquí ya empieza a haber un pequeño grupo de centros sanitarios. Son pequeños esbozos de lo que más adelante será esa red de centros. Destacamos, que no se sabrán, pero para hacernos una idea, por ejemplo, del Sanatorio de Tuberculosos de Sierra Espuña. Esta es una foto de época donde se ve precisamente, fíjense, qué paradoja de lo que es la salud. Una enfermedad que requiere aislamiento, pues todos pegáis con uno al lado del otro. ¿De acuerdo? Pero bueno, ahí está Agustico en el sol, dándole el aire, que eso sí, los pulmones muy bien abiertos, pero una infección sobre otra infección sobre otra infección. Y era algo bastante común en la época. Cieza, como más o menos, ¿no? Como pueblo más grande, un poquito que estaba en la zona norte de la comarca, sí que tiene ya podemos decir que era lo más parecido a un sanatorio. Nuestra Señora del Buen Suceso se llama. Es lo más parecido, con el tiempo se convierte en una maternidad.
y habían 2 maternidades en Cieza, una más de tipo privado, otra más de tipo público, relacionada con la gestión sobre todo de Mariano Camacho, que era uno de los ginecólogos y sobre todo cirujanos que habían entonces. Y bueno, como pueden ver, si no lo pueden ver, se lo voy a leer yo, en la foto pequeña de abajo, que no es ni más ni menos que un paquín publicitario para que puedas pagar iguala, para poder operarte si tienen que hacer algo, se hacían operaciones, partos y transfusiones. Como si lo pudieras elegir. Hagamos ustedes 2 transfusiones. Pues algo parecido, ¿no? Con lo cual, claro, era algo bastante chocante, pero era un punto como diciendo, quien se puede hacer esto se salva y quien no se tendrá que morir. Era como un servicio estrella. Algunas de las... Hasta que no se abre la Risaca Vieja, hasta que no se establece bien San Carlos, hasta que no está luego más tarde Belén, la clínica de Belén, algunos partos complicados en este pueblo, algunos complicados fueron a parar al sanatorio, a la maternidad de Cieza. No muchos, porque luego en el listado no aparecen demasiados de Abarán, pero sí hay alguno que otro. Si avanzamos en el siglo XX, pues ya claro, ya los años 50, 60, bueno, nos encontramos con la Seguridad Social, ya empieza a haber los 70, nos apareció una Seguridad Social, seguimos con las igualas, de hecho las igualas yo conozco en la clínica, por ejemplo, San Damián, en el año 2000, todavía veníamos con el sistema de iguala. Era muy pequeño, aquello era más simbólico, sobre todo para el tema de enfermería, pero todavía. O sea, en la clínica San Sebastián, ahí en Cieza, funcionaban igual. Sanidad privada, igual. Médicos, practicantes, también ejercían en sus casas. En sus casas. Pocos tenían consulta concertada, era casi siempre en sus casas. Y aquí vemos, bueno, incluso para el servicio de urgencia. Para el servicio de urgencia lo encontramos ya en el año 69, pues lo más parecido a esa cartilla, ¿no? A ese servicio de asistencia médica, en donde, bueno, la obra sindical del 18 de julio ya está más que regulado, la forma de funcionar, quién puede acudir, con qué puede acudir, y hay una cobertura mínima de servicio público. Recordemos, servicio público no hay que compararlo con el de ahora, hay que compararlo con lo que entonces se entendía como servicio público, con lo poco que había, pues se hacía lo que se podía. Y en el año 52 pues se inaugura en Murcia el Hospital Provincial. Y ese viene de la imposición de la reina Isabel II como hospital de beneficencia. Por eso cuando se abre, quien lo gestionaba eran monjas, eran religiosas, porque estaba ligada la atención hospitalaria a la iglesia. La foto de abajo es la actual Reina Sofía, ya pueden ver lo que han cambiado. Esto es cuando uno ve estas fotos y es cuando uno se siente mayor, porque yo hice las prácticas en el de arriba. Mis prácticas de enfermero las hice en el de arriba. Recuerdo que junto con Juan José Rodríguez Mondeja, el supervisor de la UCI, trasladamos a los 2 últimos enfermos de la UCI, es decir, de este hospital, el momento, la tarde antes de que empezara a funcionar a pleno rendimiento la Cruz Roja. Ya funcionaba de antes, me refiero cuando cerraron el hospital provincial ya y lo hundieron por completo. Con lo cual puedo decir que fui de los últimos que pisaron ese hospital con un mínimo funcionamiento. Y claro, se podía ver las carencias. Allí habían habitaciones, pero cuando vimos las fotografías de cuando se abrió este hospital, eran naves como esta, donde habían cerca de entre 25 y 50 camas, una detrás de la otra, con grandes ventanales para que respirara, pero claro, ya pueden entender lo complicado que podía ser detener la propagación de enfermedades respiratorias. Bueno, no hay que irse tan lejos. Por ejemplo, en Cieza ya se abre también para esa época el centro de especialidades, la calle Santa Gertrudis, donde íbamos allí, pues, hacen cierta radiografía, el dentista, y me resultó muy curioso la foto de una puerta donde ponía tisiología, para atender la tisis, las tisis, que solían ser la tuberculosis. Se le decía tisis a la tuberculosis. Lógicamente los medicamentos están muy poco desarrollados, como podemos entender. Aquí hablamos, me costó un montón de trabajo, Pepe, encontrar fotografías de las obleas. Las famosas obleas, que no eran ni más ni menos que una especie, ¿no?, de, como dice su palabra, de oblea, donde se impregnaba del polvito, de la sustancia química que habían preparado con una fórmula magistral en la farmacia, en nuestras farmacias, en la botica,
y con lo que una maquinita que se encargaba de fabricarla, y cuando tú ibas con el papel del médico, pues, de 5, de 10, de 15, de 20, pues te llevabas tus 5, tus 10, tus 15, tus 20, las pagabas y a tu casa. Pero tenían que fabricarlas en la farmacia. Tenían que fabricarlas en la farmacia. Que es donde ahí me he dado cuenta de que hay que ampliar, para otra charla, en otro momento, a los farmacéuticos que creo que han hecho una labor en este pueblo fundamental también. Bien, claro, ahí ya empezamos a hablar de ATS, DUES, cosas raras que nos decían, médicos generales y especialistas, que ahora ya no tanto se habla de eso. Digo de una forma totalmente institucionalizada. Especialistas ya verán que nuestros médicos entrañables de nuestro pueblo ya antes hicieron la especialidad, pero no en el sistema que hoy por hoy conocemos. Termino la carrera, hago una oposición, el MIR, para poder ejercer una especialidad, luego hago otros 4 años de especialidad y luego ya hago mi oposición para trabajar en la sanidad. Eso hoy por hoy es el sistema, pero entonces no era así. Te llevabas la carrera y tienes que quedarte si querías ser especialista. Y ya hablamos de matrona, ya no hablamos de comadrona, ni hablamos de partera, ni nada de eso. Al final, hoy por hoy, ya rozando el año 2000, pues las sanidades son de 2 tipos, pública y privada. La sanidad privada es la que ha asumido el sistema de igualas, es decir, pues quiere irte a, yo qué sé, no voy a decir aquí en público, ni voy a hacer propaganda a ningún seguro privado, pero vamos a ver un seguro privado, tú pagas una cuota todos los meses y pues con eso tienes una cartera pues, de médicos a los que puedes ir a ver o no puedes ir a ver. Eso es sanidad privada. Y la sanidad pública, que es la que todos conocemos, la que yo trabajo hoy por hoy y la que hacemos todo lo posible por atender lo mejor que podemos a las personas que vienen a vernos con mucho sufrimiento. Y hoy por hoy hablamos de enfermeras, de médicos especialistas, enfermeras especialistas, como yo, y matronas. Este es el recorrido que he querido hacer, sin ser demasiado pesado, para poder que se hagan una idea de por dónde tuvieron que trabajar ahora las personas de las que ahora después hablaremos. Y aquí ya hablamos también de esa famosa cartilla en donde hablamos de, por ejemplo, aquí, médico cabecera don Victorio Hielo, practicante don José Juan Gómez Rodríguez, Pituso. Para todos los que lo conozcan el nombre completo, ¿no? Ya está metido. Más tarde es cuando aparece esa famosa cartilla de plástico que todos hemos tenido guardada, que era bastante, donde metíamos los cartoncitos de los medicamentos. Yo me acuerdo perfectamente de mi madre, de mi abuela, para cuando vayamos al médico que nos hiciera los medicamentos para la vez siguiente. Y al final, pues nos encontramos ya pues con la apertura del centro, del ambulatorio en este caso, en abril del año 1976. ¿Hasta entonces no hay atención sanitaria? Sí que la hay, claro que la hay. Por supuesto que la hay. En la Plaza Vieja, ahí encima, donde lo que ahora mismo es el juzgado de paz, arriba había lo más parecido a unas consultas pequeñitas, en donde ejercían en su momento don José Parra, don Francisco Gutiérrez Agüero y don Pascual Sandoval. Son los primeros médicos a los que se reconoce, estos eran del seguro obligatorio de enfermedad, del SOE, como he dicho antes, el seguro obligatorio de enfermedad. Hablando con los entrevistados, una de las cosas por las que se caracterizaban es que eran médicos que iban a verte a casa, que tenían tiempo de ir a verte a casa. No era el sistema de hoy de que tienes que ir con un número. Bueno, sí, a veces tienes que hacerlo así, pero muchas veces la atención se hacía directamente en la casa. Porque la gente iba al médico cuando estaba tan malo como a punto de morirse. No como ahora. Que por eso están las pandemias. O sea, llega la pandemia, igual que el apagón del otro día, y nos recordó, o el partido de Real Madrid-Barça. Llega el partido de Real Madrid-Barça y tú te vas a la puerta de urgencias de la Risaca y puedes jugar un partido de fútbol allí en la sala de espera. Porque la gente se pone mala después del partido. No sé si me explico. En la pandemia pasaba lo mismo. La pandemia de repente lo encontramos que la gente pues, tenía mucho miedo y decía, yo voy si me pasa algo gordo. O sea que normalmente no vas cuando te pasa algo gordo. No sé si me estoy explicando con claridad. Bien, pues entonces hay que recordar que, claro, años 50, las penicilinas llegan a varar en los años 50. Y hay que destacar esto que voy a decir, que es importante. La penicilina era un producto, no voy a decir de lujo, pero era lo más parecido a un producto de lujo. Se llegó a crear lo más parecido a un mercado de extraperlos para la penicilina. Donde, claro, es que esa penicilina era contada.
Y de hecho, para poder proveernos aquí del medicamento con cuentagotas, se llegaba a intentar negociar con intermediarios de aquí a Madrid, para que a Madrid, de Madrid para acá te mandaran, a veces oculta en otra carga, extraperlo, lo que era el extraperlo en ese momento. Y se contaban cosas gordas, cosas gordas. La penicilina de aquellos entonces, que ya digo yo que era una penicilina de primera generación me refiero a que no estaba tan depurada como las de ahora, que son de tercera y cuarta y quinta generación. Había que ponerla de una forma muy continua, porque duraba poco tiempo en sangre. En algunos casos había que ponerla inyectada cada 3 horas. Los tratamientos duraban varios días y había que pincharle al paciente cada 3 horas. Y había que pincharle con agujas de las de antes y con jeringas de cristal, de las de antes, que había que hervirlas. Los practicantes, que eran los que se encargaban de hacer la administración de este tipo de tratamiento, en numerosas ocasiones tenían que llegar a la casa, llevaban siempre en su maletín un reloj despertador, que teníamos muchas veces en la mesita de noche, y se colocaba el despertador a las 3 horas siguientes. Recuerdo con mucho cariño cómo me contaba esto Antonio Tenedor, practicante, que se dedicaba a otras cosas, pero era practicante. Y decía, además de una casa Carmelo que tenían posibilidad, entrabas, te dejaban en la habitación, al entrar un poquito ahí aparte, te echabas la mecedora, te ponías el despertador, pinchabas al paciente, si tenías otro paciente, pues ibas a otro paciente, y si no, pues te dejabas que te quedara ahí un rato estirando los pies, otras 3 horas. Gloria Gómez, la hermana de don Humberto, la mujer de Gustavo, me contaba cómo su marido iba con la moto loco para allá y para acá, precisamente para llegar a tiempo a todas las personas a las que había que ponerle la penicilina, porque aquello no te podías pasar lo más mínimo a la hora de colocarla. Es decir, eran tratamientos que pensamos que eran innovadores, salvó muchísimas vidas, pero también requería un esfuerzo enorme de estos profesionales para poder hacerlo. Bueno, en su momento, como digo, cuando se abre el ambulatorio de Abarán, los primeros médicos que aparecen allí ya son don Humberto, don José Parra, que estuvo muy poquito tiempo. Don José Parra se fue pronto, don Bernardo, que empezó a ejercer como pediatra, don Francisco Argente, Guillermo Gómez, hijo de Teófilo, que estuvo al principio un poco tiempo, hasta que se fue a hacer la especialidad. Fabio, el apellido, la verdad es que no he conseguido el apellido de Fabio, que era uno de los practicantes, también muy querido, era de fuera, se casó aquí con una baranera, vivía justo enfrente de la casa de Federico de Burra. Don José Antonio Zamora Morenete, el Morenete, que nosotros los enfermeros lo conocemos como el Morenete, que vivía allí en la calle Doctor Molina. Don Juan Antonio Muñoz, don Juan Antonio, que vivía aquí cerca de calle Correa, y don Juan José Gómez Pituso, que aunque es verdad que no entra de momento ahí de los primeros, entra después cuando se empiezan a abrir las urgencias en el ambulatorio. Bueno, y creo que también hay que destacar un poco, no he puesto los nombres, pero estoy seguro que entienden que no puedo pasar esta diapositiva sin recordar a personas tan entrañables, que yo por lo menos siempre tengo ese recuerdo entrañable, que son podemos decir hoy por hoy, las auxiliares. Y ahí tenemos a María Amor, que está aquí, que es alguien, bueno, para los que vivimos de esta profesión con mucho cariño, es alguien de referencia. Vemos también a Amalia de Puré. Vemos lógicamente a Mariluz, que en su momento también fue auxiliar de don Victorio. Y vemos el nombre concreto, no sé si es Luisa de la Matea, si no me equivoco, que luego se casó con creo que era en Almansa, su marido tenía trabajaba en una central nuclear. Y Victoria Eugenia, que yo no sabía que había trabajado, fíjate, de auxiliar al principio en el ambulatorio. Personas que parecen una tontería, pero ellas son el aglutinante del funcionamiento. Ellas son las que en un momento determinado daban coherencia muchas veces a eso que era todos los días atender a personas enfermas que bajaban a que alguien le quitara el sufrimiento que tenía. Pues ya a finales del siglo XX, menos mal. A pesar de todo eso que tenemos, claro, si está muy malo y bajas al ambulatorio pero sigue estando muy malo, ¿dónde te iban a mandar? No tenemos muchos sitios. A finales del siglo XX, digo, aparece la risaca vieja, que ya la abre, y después la risaca nueva, por contraposición con la vieja. La risaca vieja es lo que es hoy la parte de adelante del Morales Meseguer,
que hay dos bloques, como si se han ido, hay dos grandes bloques, lo que es la parte nueva, que es la posterior, y esa que hay en la parte frontal es realmente el bloque de la Risaca vieja. Y luego estaría la Risaca nueva, que es la del Palmar. Se cerró en su momento Risaca vieja porque estaba bastante regular arquitectónicamente para construir el Morales Meseguer. Y eso es lo que teníamos, básicamente lo que teníamos. Claro, esto estaba en Murcia y nuestras cosas en Navará. Pero bueno, ¿iremos en ambulancia pitando con el 112? Pues no. Estas son las ambulancias que había. Y de estas me acuerdo yo, en Cruz Roja, allá al lado donde estaban los taxis en la era, de don José Luis Álvarez Castellano, el maestro, que entonces era nuestro instructor de Cruz Roja, en Oje, y donde te encontrás con ambulancias de estas puestas ahí, por si pasaba algo. Digo, madre mía, como ahora, que te montas en la ambulancia y parece que te has montado una nave espacial. Pero es con lo que teníamos, con las carreteras que habían entonces, con unos recorridos que podían llegar a durar hasta la Risaca, entre 1 hora y 1 hora y media. Así que el que llegaba, o se curaba, o vamos, estaba garantizado. En cuanto a ese modelo de salud y atención, pues bueno, a mediados del siglo XX, ¿qué era la salud para nosotros? La salud para nosotros era poder trabajar cada día. Poder trabajar cada día. Eso era la salud. Si no trabajo, no como. Por lo tanto, pues había que ir a trabajar. Por lo tanto, ¿qué era la salud? Ese era el estándar de la salud. El que yo me pudiera levantar y pudiera irme a ganarme el pan del día. Te dolieran los riñones, te doliera la espalda, te doliera la cabeza, te doliera la rodilla, te doliera lo que te doliera. Para ellos esto era la normalidad física. Esto es lo normal. Que no tenías nada, que estabas bien, que no te faltaba una pierna, que tenías manos para poder trabajar. Eso es la salud a mediados del siglo XX. Claro, ¿la enfermedad entonces qué era? Pues era un estado de incapacidad. Cuando tú no puedes trabajar, pues no podías trabajar. Eras incapaz. Pero todavía las palabras eran mucho más crueles. La semántica que se utilizaba era muy cruel. No era incapacidad. Yo recuerdo a familiares míos que esa incapacidad se le llamaba inutilidad. Y en su DNI ponían profesión inútil. Claro, tenía una carga moral importantísima, porque te da vergüenza decir que eras inútil. Y de hecho, uno de los mayores cosas, yo que trabajo pues, casi 30 años con personas mayores, una de las peores cosas que un anciano le puede decir a otro es inútil. Tú eres un inútil que no valió nunca para trabajar. Esto que tú decías, yo qué sé, pues yo pienso en insultos, otro tipo de cosas, ¿no? Pero imagínense lo que para esta gente era, es decir, el fuerte es el que se puede levantar y se va a trabajar. Esa enfermedad entonces está delimitada por la microbiología, por los bichitos que veíamos en el microscopio. Cuando el microscopio eran lo que eran muy poquitos, eran pequeñísimos. O sea, aquello no había. Pasteur, principios del siglo XX, cuando empieza a hacer su instituto y toda la pesca, con lo cual, claro, enfermedad había, pero estaba delimitada por lo poquito que se sabía. ¿Y cómo se atendía? Pues bueno, modelo tradicional, como he dicho, y médico, que es el modelo biomédico. Y era a demanda. No había ninguna estructura. Hoy por hoy te vas al centro de salud y mis compañeras enfermeras y médicos tienen los programas de la campaña de vacunación, tienen la campaña del tabaco, tenemos la campaña de osteoporosis, tenemos un montón de campañas para prevenir. Es decir, vamos por delante de los problemas para intentar que la gente no se ponga mala. Pero entonces no era así. Entonces yo cuando voy, pues cuando me pongo malo. ¿Y cuando me pongo malo? Cuando estoy tan malo que no puedo ni irme a trabajar. A finales del siglo XX, pues lógicamente, la salud también es poder trabajar cada día, pero también sentirme bien. Necesito sentirme bien. ¿Y qué significa sentirse bien? Porque ya empieza a entrar dentro de la salud mental. Me desarrollo íntegramente, es fundamental. La enfermedad, pues igual, es un estado de incapacidad y según los avances científicos, claro, que a finales del siglo XX los avances científicos han sido, madre mía, tremendos, tremendos. Hay curas para cosas que no sabíamos que tenía cura. Y hay tratamientos para enfermedades que, aunque son incurables, sí se pueden cronificar y ya no provocan la muerte de las personas, como antes. Por ejemplo, la diabetes. La diabetes mató a muchas personas durante el siglo XX, porque hay gente que no tenía acceso a la insulina, porque la gente no sabía cómo funcionaba esto, y cuando no se controlaba esa glucosa, o morías por un coma,
o con los años moría por una insuficiencia renal, una insuficiencia cardíaca, un infarto. Así que en ese escenario, que no quiero ser yo muy pájaro de mal agüero, es en el que nuestros paisanos se han movido. Donde en ese escenario donde casi no había nada, es donde nuestros paisanos desarrollaron su trabajo y donde destacaron enormemente. Así que vamos a empezar a hablar de esos médicos. Y vamos a empezar por orden cronológico, por don Joaquín Gómez Gómez, el médico Gómez. Es el médico Gómez. Si bien es cierto que en la literatura ya publicada y que con el trabajo que ha hecho el Centro de Estudios Baraneros, la verdad es que es admirable, con lo poco que se podía saber del siglo XIX, don Joaquín Gómez Gómez hay que decir que era el abuelo de doña Eulalia. El abuelo de doña Eulalia, la primera farmacéutica, la primera mujer universitaria que tuvimos en Navarra. Es su abuelo. Y no solamente nos quedamos en eso, es que los nietos, o sea, en este caso los tataranietos, Carmelo, Roberto, Pablo, Celia, han llegado incluso a investigar genealógicamente hasta dónde llega la estirpe de don Joaquín Gómez Gómez, y resulta que ahora son la 14ª o 15ª, creen más o menos que son ellos, llega hasta el año 1500, y que por lo visto las primeras ascendencias son de moriscos, que fueron expulsados del Valle Ricote hasta Génova y que luego volvieron. Por lo visto es así. Y que incluso, fíjese, se viene de familia de médicos, que por lo que se conoce, el tal Pedro de Osca fue uno de los primeros aquellos cirujanos del siglo XVI, hay que decirlo. Hay que ver la película del médico para ver, leerse el libro y ver la película del médico para ver lo que decíamos cirujano, pero que ya destacaba como cirujano de la corte, o sea, del reino. Además de lo que ya sabemos, que es que don Joaquín Gómez Gómez tiene tal capacidad de erudición, es tan sumamente inteligente, tiene tal desarrollo cultural y de conocimiento científico, era de los escasísimos baraneros que sabían hablar y entender el inglés y el francés. Siglo XIX, con unos escasos 30 años. Decide irse en su momento, no sabemos muy bien si son los padres los que lo condicionan o es él quien decide irse al seminario, a Valencia. Cuando está allí se sale del seminario, en el seminario donde estudia idiomas, donde estudia realmente otra serie hace otra serie de estudios, se apasiona la literatura, como no puede ser de otra forma, y se sale del seminario, algo que a sus padres no les sienta muy bien, no les sentó muy bien. Y de hecho llegaron incluso a retirarle el apoyo económico por haber abandonado el seminario. Y para poder ganarse el sustento, para poder pagar la carrera y la estancia en Valencia de la carrera de medicina, se va a trabajar al puerto de Valencia como intérprete. Y eso, claro, yo me decía, ¿y cómo es posible que antes podía ya estudiar con 18 años, 20 años, la carrera? ¿Cómo es posible que este hombre terminara la carrera con 32? Es decir, él tiene el título del año 1872 y nació en 1840. Con 32 años se hace médico. Digo, qué tarde. Claro, es que fuese tarde, es que tuvo que estar pagándose los estudios e intercalando los estudios con el trabajo. Con lo cual, al nivel de inteligencia hay que sumarle el tesón y el esfuerzo que puso para poder llevar a cabo su carrera. Es ahí en Valencia donde conoce a su mujer, a Ramona Garrido. Y cuando se casa se vienen para Barán, porque él quería volver a Barán. Y es un médico que quiso estar en Abarán para los abaraneros. Duró poco tiempo, ejerció durante muy poco tiempo, solamente falleció cuando tenía 50 años, y esto es algo, 1890, que tenía tal capacidad, tal inteligencia, que en su época era de los pocos que tenían redes, probablemente por la oportunidad que le da el puerto de Valencia de poder conectarse vías de comunicación con otras ciudades y otras zonas. Crea él mismo su propia red de información con otras personas de España, y fíjense, por ejemplo, el Diario de Murcia se hace eco en 1890, poco antes de fallecer, de que se encuentra enfermo el médico de Abarán, don Joaquín Gómez, a quien deseamos que no sea cosa de cuidado de su enfermedad. Fíjense cómo se daban entonces los buenos deseos en el periódico. Pero es que en un periódico de Salamanca, en El Adelanto, se hacen eco, ya había muerto don Joaquín Gómez, se hace eco
se llama en su momento, ¿no? Se hace una especie de meeting público. El meeting no era, hoy por hoy asociamos meeting a política, pero el meeting era el conjunto de gente donde se va un discurso y donde se junta una serie de personas, probablemente a instancia de José Llo Valentino, con la única intención de reconocer la valía y el prestigio que había tenido este primer habanero insigne, que es el primer caso que se conoce de que un alcalde promovió directamente el que se le pusiera el nombre de una calle a este médico. El propio periódico en Salamanca se hace eco de esta situación y dice así de claro: en honor de un filántropo, el temporal y los trenes, los daños del temporal Socorro, que fue uno de los que acudieron a uno de los primeros grandes problemas, uno de los grandes accidentes que hubo de tren. Intento buscar y esto a punto. Pasa que todavía no, el informante no me mandó la información a tiempo. Telegramas que se reciben de Murcia dan cuenta de las solemnes fiestas celebradas ayer en el pueblo de Abarán en honor del ilustre médico filántropo don Joaquín Gómez, ya fallecido. En el teatro de dicho pueblo se celebró una velada necrológica dedicada a la memoria del filántropo. La velada se vivió concurridísima. En ella pronunció un elocuente discurso en el que enalteció los méritos del doctor Gómez y su labor patriótica el señor don Ramón Capdevila. Seguidamente se celebró una procesión cívica y a continuación una representación cívica también en el teatro, Guerrero Mendoza. Por último, después de pronunciarse discursos muy elocuentes, se verificó la inauguración del monumento que se ha de perpetuar la memoria del filántropo muerto. Y esto fue, para nosotros, en la otra parte de nuestro país. Con lo cual, ya podemos entender el hecho de que a Médico Gómez se le pusiera una calle y que hoy por hoy, en el siglo XXI, 2025, todavía esa calle se mire con admiración. Como me decía en su momento también Álvaro, pensamos que esta es una de las primeras esquelas. Si no la primera, una de las primeras esquelas que se hacen en este pueblo en honor a una persona. Y fue precisamente con el médico Gómez, don Joaquín Gómez Gómez. Y aparece como médico titular de Abarán. Seguimos con el recorrido y nos encontramos con otro Joaquín Gómez, pero en este caso Garrido. Este es el hijo del doctor Gómez, de don Joaquín Gómez, del médico Gómez. Padre de doña Eulalia, doña Celia, doña Ramona, que luego se fue para Ojos, y 2 hijos más. Él vive, trabaja en Abarán hasta su muerte, pero esto es una hermenéutica, esto es una interpretación que después de lo poco que he encontrado de don Joaquín Gómez Garrido, aunque tiene los méritos como médico, vive, crece y muere bajo la sombra de un padre que es difícil de igualar. Quizá por eso es por lo que se conserva tan poca documentación sobre don Joaquín Gómez Garrido. De hecho, fallecen pronto el matrimonio, ya que en su momento los hijos quedan bajo una tutela, porque se quedan sin padre y sin madre, digo, de doña Eulalia. Aparece ya aquí la figura del doctor Constantino Molina, el doctor Molina. Y nos encontramos con que es una persona igualmente destacable en los inicios de nuestro pueblo. Nace en 1901, fallece en el 81, es decir, fallece con 80 años, teniendo en cuenta que la esperanza de vida al nacer en 1900 estaba en torno a los 45 años, 45-50 años, ya entendemos que hay una buena calidad y una buena asistencia en nuestro país a lo largo del siglo XX. Su padre es empresario de una fábrica de madera, no le hizo mucha gracia que estudiara, la verdad. Tengo que agradecer toda la información a doña Gloria, su hija, viuda de don Victorio, que me abrió la puerta de su casa con una amabilidad impresionante, como es doña Gloria, y que me contaba que al principio no le hizo mucha gracia a mi abuelo que mi padre estudiara. Y bueno, su madre fallece poco tiempo después de nacer, a los 2 años, se queda sin madre muy pequeñito, y por lo visto su madrastra, la segunda mujer del padre del doctor Molina, lo apoyó muchísimo, intercedió mucho y al final, pues bueno, en vez de quedarse como heredero de la fábrica de madera, pues se va a estudiar a Madrid, a la Complutense, donde se especializa en aparato digestivo, donde se queda más tiempo de lo que era la carrera para intentar aprender más del aparato digestivo, con mucha suerte y mucho esfuerzo, porque ya viene a Abarán como una figura relevante en el campo del aparato digestivo. O sea, ya se conoce como un gran especialista en aparato digestivo. Y consigue un doctorado. Probablemente sea el primer médico de nuestro pueblo que hace un doctorado.
Probablemente sea el primero de ellos, el primer doctor como tal. Al terminar la carrera, vuelve a Obarán. Se asienta por convencimiento y por estar junto a su familia. Y lo tiene claro. ¿Por qué? Porque le dirigen, desde Murcia le proponen dirigir la cátedra de digestivo. Y yo, como profesor universitario, le puedo decir que una cátedra nada más que puede venir de una universidad. Es decir, la propia Universidad de Murcia le propone, él no posita para la cátedra, sino que es la propia universidad que, entre su prestigio y su erudición, le proponen formar parte del claustro de profesores en la cátedra de digestivo. Y él lo declina, dice que no. Porque entonces, como luego me confirmó también don José Gil, para poder ejercer este tipo de puestos, como podía ser también el de maestro, una condición sine qua non era vivir en el puesto de destino. Y si estabas destinado a Murcia, aunque fuese en la cátedra y estuviese a pocos kilómetros de Obarán, tenías que vivir en Murcia. Con lo cual, su mujer no estaba por la labor y él tenía claro que quería estar en Obarán y no separar a su mujer de su vida. En la foto de la izquierda es un pasquín, se llama, ¿de acuerdo?, en donde es antituberculosa, de la Liga Antituberculosa. Y ahí lo que se hacía no era ni más ni menos que intentar hacer un discurso para poder hablar de todas las bondades de la precaución de la enfermedad tuberculosa. Me hace mucha gracia cómo te refleja la época en la que esto se da, ¿de acuerdo? 1927, si no me equivoco, antes de la Guerra Civil, y donde decía: los ciudadanos de este acto interesan, efectivamente, las enseñanzas de este acto interesan extraordinariamente a todas las clases sociales, remarcando de las clases sociales, es decir, a ricos, a pobres, a los de en medio, a los de un lado y a los del otro. ¿Por qué? Porque la tuberculosis no diferenciaba entre ricos y pobres, o sea, tanto tenía uno como podía tenerlo el otro. Una imagen de ese acto, aunque la imagen no es demasiado buena porque no han conseguido pasármela bien, intenté sacarla del archivo que a veces hay en el Obarán, foto de Obarán día a día, foto antigua de Obarán, que no he conseguido encontrarla. Ahí donde se ve al doctor Molina junto, por ejemplo, con don Juan Belmonte, el primer sacerdote más importante de nuestro pueblo. Y bueno, destacar un poquito, porque voy a remarcar esto que voy a decir ahora, porque me lleva al cartel de nuestro curso. Y es que durante un tiempo incluso pensó en irse a Cuba. Cuando llegó y no sabía muy bien dónde posicionarse, qué hacer en este pueblo. Claro, yo que me pongo en su lugar. Jolín, te has ido a Madrid, te has formado como médico, resulta que eres especialista y eres de los buenos, por lo visto. Eres tan bueno en lo tuyo que viene gente, incluso de Madrid, a la que has conocido, que quiere que tú la veas. Había gente que venía de Madrid a su consulta de Obarán porque quería que fuese el doctor Molina quien les viera. Y además de eso, en Murcia, la universidad, te dicen que vayas porque creen que eres tan bueno que interesa que tú des clase a los nuevos médicos. Mira por la ventana y te encuentras con Obarán. Es un pueblo precioso. Pero ahí donde hablamos antes, como decía Pepe, ahí está la diferencia entre el obaranero y el otro, ¿no? Y aquí decide quedarse. En esa crisis, pues dice: mira que voy para Cuba. Yo es que me pongo en su cabeza y digo: tú seguro que una mañana se levantó y dijo: mira, me voy para Cuba. ¿Y por qué a Cuba? Porque resulta que allí pillan algunos parientes, los amantes, o sea, de los amantes, me refiero del apodo, entre los cuales uno de ellos llegó en tiempos a ser gobernador civil de Cuba, relacionado con su mujer, con la valenciana, ¿de acuerdo? Es decir, había ahí un familiar de su mujer que en un momento determinado pensaba que podía haber sido gobernador civil en Cuba. Al final, ¿qué intentó? Pues un punto medio. Pasaba consulta en Obarán y pasaba consulta en Murcia. Privada, las dos privadas. Con lo cual, pues bueno, le hacía ir y venir constantemente a la capital. Encargó al escultor Planes la elaboración de la talla del Cristo yacente, que desfila el Viernes Santo por la noche en Semana Santa. Gran aficionado a la agricultura. Había gente que decía que no sabía muy bien si elogiar las bondades del doctor Molina como agricultor o como médico, fíjense. Y se manejaba con cierta soltura con el francés, lo cual le permitió estar al día con la literatura científica, médica, que llegaba de Europa, que mucha de esa literatura, antes de llegar, entre comillas, la dictadura del inglés después de la Segunda Guerra Mundial,
era la literatura, era alemán y francés. ¿Y en qué viajaban estos médicos? Pues en un Fiat Valilla, ese que pongo ahí. Yo nada más que me hago imaginarme al doctor Molina yendo por nuestras carreteras de Abarán de los años, pues eso, 40, 50, en un Fiat Valilla, digo, madre mía, madre mía. Durante la Guerra Civil fue médico improvisado en los hospitales de mandos militares en lo que hoy se conoce como los baños de fortuna. Y era una época complicada, muy convulsa y complicada. De hecho, Gloria nos contaba cómo su padre, con cierto miedo, les había dicho después que en los tiempos tan convulsos antes de acabar la guerra, el que era entonces alcalde, padre de Indalencio Carrasco, le advierte que no quiere que salga de Abarán sin ir acompañado de un guardia civil, porque no sabían lo que podía llegar a ocurrir. Y efectivamente cuenta que lo pasó muy, muy mal en los años de la guerra, porque el hospital de Fortuna en ese momento era republicano, esta zona era republicana, y era de mandos, con lo cual se le moría a un médico un mando importante en sus manos, y lo primero que se sospechaba es que te lo habías querido cargar, por el motivo que fuese. Entonces, claro, le decía que lo había pasado peor que en cualquier otra situación. Iba y venía de Fortuna, como también de Murcia, con el Fiat Velilla. Seguimos con los médicos por orden cronológico, y nos llega el turno de don Bernardo Guillamón. Y tengo que agradecerle con mucho cariño a todos los hijos, por supuesto, pero en especial a Fuensanta, a Emilia, a Nati y a Bernardo, que me recibieron la misma tarde, uno después del otro, y la verdad es que todo lo que me contaron fue impresionante. Aquí no me ha dado tiempo, porque creo que es muy larga. Hay una carta preciosa que se llama Semblanza Médica, que hizo don Bernardo a mano para una conferencia que le habían pedido, que al final no pudo hacerla, y que Fuensanta la recogió, la guardó, y que tan amablemente me ofreció, y que yo me ofrecí para transcribirla y a ver si en el capítulo del libro podíamos ponerlo. ¿Por qué? Porque don Bernardo estuvo en contacto, pues igual que los otros médicos, con profesores de una talla espectacular, como podía ser don Gregorio Marañón en su momento. Nace el 3 de diciembre del 19 en Ricote, no a Baranero, porque se viene para acá casi esposado a los 8 años, junto con mi tía Joaquina. Tengo que decir que era porque es mi tía, y yo estoy muy orgulloso de que fuese mi tía Joaquina, su hermana melliza. No parecían mellizos, pero eran mellizas. Vive en Abarán, viene con 8 años, como digo, estudió en los maristas, y estudió en los maristas con mucho sufrimiento, porque su padre quería que fuese a los maristas, él también, pero los maristas entonces era un colegio de mucha élite. Y de hecho lo insiste tanto, que al final los maristas le dicen que si quieres entrar, solamente será si eres capaz de responder a las preguntas que el resto de candidatos fallan. Y don Bernardo las hizo bien, aprobó y pudo entrar a los maristas. O sea, nadie le regaló la entrada a los maristas. Se desplaza a Madrid también después para estudiar medicina en la Complutense, y tiene que estudiar con becas. No tiene nadie que le pueda pagar los estudios, y tiene que estudiar con becas. Y sus hijas nos cuentan, pues bueno, las dificultades económicas que se puede pasar en un Madrid de esos años, para alguien que viene del pueblo y que en un momento determinado va con becas, hasta llegar al punto donde una de las veces la beca fue concedida, pero el dinero no se le había ingresado todavía, nadie le había comunicado que tenía que recoger dinero. Y la pensión, la famosa La Petra, que era una pensión que también Antonio Tenedor y Cobarro me comentaron, que donde iban muchos médicos y bueno, los que íbamos de Abarán allí en su momento, por lo visto, era muy famosa para la gente que venía de fuera de Madrid y que era de Abarán. Pues claro, se le acaba el sustento. Y este hombre, con todo el coraje del mundo, se va allí un día a intentar ver al ministro de Educación. Hay que destacar entonces la valentía por un lado, el coraje por otro, y también la inteligencia de cómo cuenta el hombre, cómo fue sorteando uno a otro hasta llegar a las mismas puertas del despacho del ministro. Y donde cuando se pone averado, por lo visto, explicándole allí qué es lo que pasa, el hombre aquel sale diciendo qué es lo que ocurre aquí, y este hombre, con su carta en la mano de que la beca vaya a ser concedida, le explica al ministro qué es lo que ocurre, y el ministro dice, váyase usted al Banco de España ahora mismo que va a cobrar su beca. Y el hombre pues va como diciendo, pues a ver si me ha mandado, a ver dónde me ha mandado. Y cuando llegó allí, cuenta la familia que le había contado a don Bernardo que estaban esperándole, es usted Bernardo Guillamón,
para darle y abonarle la beca de estudios. Es algo que creo que para mí, cuando me lo contaron, me pareció tan representativo de lo que es el esfuerzo y el tesón, que creo que había que decirlo. Se especializó en obstetricia y ginecología. Parteó, claro, es que entonces los médicos parteaban lo que las comadronas y las parteras no podían, les resultaba muy complicado. Parto de nalgas, eclampsias complicadas, y por lo visto lo hacían muy bien. De hecho, casi entre comillas podemos decir que se especializa en esa habilidad de parto de nalgas. Y desempeñan muy exitosamente la pediatría en este pueblo. Muchas personas llevaban a sus hijos a ver a don Bernardo, a otros médicos también, pero él destacaba sobre todo, por lo visto, en la parte de pediatría. Venían a verle pacientes de Jumilla, de Yecla, de Ulea, de Villanueva, de Blanca, de Ojos, a su consulta. Y él, las hijas, me contaba lo complicado, lo duro, ¿no?, que era ver a su padre no descansar ni una hora, pues como el resto, de lunes a domingo. Se levantaba una lista de pacientes, de visitas las que tenía que hacer. Cuando venías a comer, pues los pacientes que podías tener, a veces no decía, es que a veces no dejaban ni sentarse a comer, tenía gente esperando en la puerta, estás medio comiendo, el teléfono te está sonando, llegas a casa y a veces decían, no era raro escuchar de madrugada el teléfono y tener que escuchar cómo pegar el portazo para salir a algún aviso. Estuvo al principio, el sexto de carrera, no llegó a hacerlo, fue cuando él ya esté terminando, algunas de las veces que venía para Barán, estuvo con el doctor Molina también, como hacían, ¿no?, como aprendiendo, no tanto aprender, pero pasando consulta, y después puso su consulta privada. Y en este caso, él, que fue presidente del Auxilio Social de Abraham, pasa consulta, en este caso ya no del seguro de obligatoria de enfermedad, sino del auxilio social. También la pasa, es lo que se conocía también como la obra del 18 de julio. Ayudaba a todos los pobres, incluso con sus propios recursos. Las hijas nos decían, había veces, Carmelo, que teníamos que ir a la Marica del Sereno a pedirle una aspirina porque mi padre había dado a la gente que había venido a la consulta y nos dolía la cabeza a nosotros y teníamos que pedírsela a los vecinos. ¿Por qué? Porque daba todo lo que, por ejemplo, venían los representantes, las leches, estas que venían en polvo, las primeras leches en polvo, lo daba. Y decían con mucho cariño, las hijas, como escuchaba a veces decir algunas personas, dígame usted, don Bernardo, lo que tengo que dar, y que muchas veces decía don Bernardo, ¿qué me va a dar? Si no tienes para llevarte a la boca, pues vete y ya verás lo que me das. Decía el hombre con mucho orgullo que él tuvo la suerte de comer lo mejor de Abraham, que era lo que venían de los pobres. No por despreciar lo de los ricos, los que tenían dinero, sino el que tenía dinero te daba el dinero y se acababa. Pero el pobre te traía la gallina o las 2 docenas de huevos con todo el cariño y agradecimiento del mundo, y si eran los huevos, eran los mejores huevos que tenía, y si era la gallina más grande que tenía. Y eso era algo que él decía con mucho orgullo de sus paisanos abaraneros. Estuvo en la batalla del Ebro y más tarde estuvo preso en el penal de San Marcos, en León, donde padecía una pleuritis que estuvo ahí arrastrando. Fue un apasionado de los libros, del estudio, y así estuvo hasta el final de sus días, cultivando con una biblioteca inmensa que incluso él llegó con su tío templado a llegar a encuadernar con su propio nombre debajo para que fuesen suyos, que es lo que él siempre había aspirado, a tener una biblioteca gigante. Y pasamos a don Victorio. Y don Victorio pues nace en el año 28, estudia en la Universidad de Granada, en este caso, son de los pocos que no fueron a Madrid, sino que estudió en este caso en Granada, termina la especialidad de medicina interna en Granada y vuelve a Barán. Él era el yerno de doctor Molina, con lo cual en este caso, bueno, ya empieza haciendo sustituciones en Blanca, pero pronto se pone con el doctor Molina, se reparte más o menos la cartera de pacientes, y con el tiempo pues va teniendo poco a poco pues una consulta como las que tuvo, con muchos pacientes, con mucha gente agradecida y con un gran éxito en la atención a los enfermos. Siempre se sintió, y esto quiero decirlo porque doña Gloria me insistió mucho, dice, probablemente Carmelo fuese, sin él saberlo, el primer geriatra que tuvo en Abarán. Y a mí eso, como ustedes sabrán, que en mi especialidad pues me resultó entrañable. Dice, probablemente fue el primer geriatra que hubo en Abarán porque los internistas, la edad promedio de las personas que atiende están por encima de los 70 y pico años. Con lo cual decía que siempre se sentía muy cómodo atendiendo a personas mayores.
y que cuando su mujer decía, madre mía, pues ¿cuánta persona mayor? Pues si tienen 1000 cosas. Dice que le solía contestar, ay, Glorica, ya llegaremos nosotros a eso y a ver si tenemos suerte de que nos atiendan bien. Y eso es algo que creo que es muy admirable de destacar. El cariño y la devoción por todo lo que suponía atender a personas que hoy por hoy también, en el siglo XXI, como antes ha dicho Pepe, pues a veces no son bien mirados. He querido poner esta foto que es muy especial, con Gloria. Porque como ahora verán, las mujeres de los médicos y los hijos de los médicos merecen un papel fundamental. Porque son las grandes olvidadas. Y son el pilar de las casas de los médicos. De los médicos, también luego los practicantes por su lado, me refiero de aquellos que se dieron a la gente. Si salir, decía, destacamos cómo es la negación. Decía doña Gloria, mi padre fue alguien importante, pero fue alguien importante porque tenía a la Pilarica al lado, que era mi madre, a la mamá Pilar, que es la que estaba en la casa, la que intentaba que no le faltara, que fuese bien, que no le faltara, que nos crió a nosotros, a sus hijos. Y eso decía yo también, como hice yo con los míos. Los hijos destacaban de don Victorio, que era alguien serio, alguien al que le gustaban las cosas muy bien hechas, pero que cuando falleció se quedaron de verdad, no pensaban que se iban a encontrar con tanta gente diciéndole la gran persona que era su padre. Y eso es algo que creo que tenemos que destacar. Don Humberto, 21 de febrero del año 36 es cuando nace, de familia humilde, su padre era carpintero en una fábrica de maderas, creo, y su madre igual, trabajadora, estudia medicina en la Complutense. De hecho, sufrió muchísimo pensando hasta qué punto podía ser una carga en la casa para poder estudiar. Y bueno, como no podía ser de otra manera, estudió de forma brillante, se especializó en corazón y pulmón y en medicina interna en el Hospital Jiménez Díaz, 2 especialidades. En el Hospital Jiménez Díaz, que también es conocido por nosotros como La Concha, ¿no? O sea, antes se decía como La Concha, pero el Hospital Jiménez Díaz es uno de los hospitales más importantes de Madrid. También luego hizo estancias en la Ruber, ¿de acuerdo? Para formarse y reciclarse. Cuando termina los estudios comienza a trabajar en Cuenca, en Villar del Humo, luego en Abanilla, hasta que ya en el año 74 ya llega a Abarán, porque él quería quedarse en Abarán. De hecho, le ofrecen primero en el Jiménez Díaz quedarse allí y luego, cuando viene aquí, en la Risaca que abrió en el año 76, 75, 76, le ofrece quedarse en la Risaca como internista. Y él decía que no, que si se ha venido de Madrid es para estar en Abarán y estar atendiendo a los de Abarán. Estuvo en las milicias universitarias, que también es bueno destacarlo, y hay que señalar mucho, pues eso, la parte más humana que todos los que conocimos, yo muy poco, porque yo, cuando él fallece, yo tampoco tenía 30 y poco, no, nada, comparado con los que lo han conocido más tiempo, pero como otros médicos, en este caso él, cuando hemos preguntado, ¿y don Humberto cómo era? Humanidad pura. O sea, lo que te hiciera falta, cuando te hiciera falta, destacaba, me contaban otros compañeros nuestros médicos y enfermeras, el coger el 600 e ir a cubrir una petición de un paciente en el campo Ricote, con el 600, en los tiempos de entonces. Y echar a correr del centro de salud, como me decía, del ambulatorio, me decía antes María Amor, y echar a correr para ver a un paciente y con una crisis hipertensiva bestial, ya ves que es lo que hacemos. Como en su momento, por ejemplo, también, pues don Victorio lo hizo con otros pacientes metiéndose en una furgoneta con una mujer pariendo, cosas que hoy por hoy decía, salían en los periódicos seguro, y antes era lo normal. La vida en familia era para él algo importante, como me decían los hijos. Por eso destaca esa foto que me pareció preciosa cuando me la mandó su hijo Humberto, que la sacó su hija Inmaculada, que la tenemos hoy aquí. Agradecido también a ellos, porque cuando un domingo por la mañana sentarnos en una videoconferencia, 4 de sus hijos y yo a hablar sobre este tipo de cosas, jolín, la verdad es que para agradecerse toda la vida. Parteó partos difíciles, insisto, todos los que las comadronas no podían hacer, ni los enfermeros, o sea, los practicantes. Juan Antonio sí que llegó a hacer partos, lo hacían los médicos ya de una forma bastante exitosa. Incluso años después de estar ya en Abarán haciendo su trabajo, venían pacientes de Cuenca y de Abanilla para que los siguiera viendo,
porque había dejado una huella imborrable en esos pueblos cuando pasó. Y además de corazón y pulmón y medicina interna, se manejaba muy bien con muchas especialidades. Humberto lo mismo te hacía una crisis hipertensiva, te atendía que te reducía una fractura, vamos, así de claro. Y destacando, pues como han dicho muchas personas, además de sus hijos, para él todo lo más importante era su familia. Él iba al campo con sus hijos, disfrutar del campo, de los animales y estudiar. Todos los que he dicho, todos sus hijos me decían, no recuerdo otra imagen de mi padre que no sea estudiando. Decía Humberto, hijo, en verano se llevaba libros y tú lo veías todo el mes de vacaciones estudiando, y cada día lo veías con un libro en la mano cuando estabas tú descansando y él estudiando. Don Victorio incluso me decía a su hija, yo recuerdo a mi padre estar en la cama, recostado ya para dormir, con un libro en la mano y con un cigarro en la otra, porque era gran fumador, pero ahí estaba la cosa. En cuanto a los practicantes, hacemos un repaso rápido porque esto ya lo vimos el año pasado. Pues tenemos al Rubio practicante, finales del siglo XIX y primeros del XX. Y bueno, nos acordamos de lo de la beneficencia que he dicho antes, es auxiliar de medicina y cirugía de la beneficencia municipal. Y aquí es esta carta famosa de ese militar, el Rubio, en donde le certifica las labores como practicante y de esa forma le autoriza para ejercer como practicante en todo el territorio. Estuvo 3 años en la Erche, en África, en el norte de África, con lo que eso suponía en su momento. La forma de aprender esta gente, la forma de tener este tipo de cosas, pues pegándose a los médicos, porque cada médico tenía 1 o 2 practicantes, cada practicante tenía 1 o 2 médicos, porque los dos, bueno, pues me buscas como practicante y hace falta que te mande un médico, pues te mando a este o te mando al otro. Y los médicos lo mismo. Por tanto, la relación entre médico y practicante era muy fluida. Cobarro, por ejemplo, Jesús Cobarro, tiene una carta preciosa que también en su momento publicaremos, donde de verdad agradece todo lo que aprendió en cuanto a calidad humana y en cuanto a profesión del doctor Molina. Y es algo que hay que destacar, que no es una carta de simplemente la labor cultural, sino a nivel de amistad. Él incluso se llega a comunicar con otros colegas y con otros médicos de España, el rojo practicante, el Rubio, para tanto comprar libros como instrumental, como dice esta carta. Este instrumento que vi en su casa, que sus hijos me dejaron ver todo el instrumental que tenía, es el que solía utilizar para los ojos. Y además de una espátula que tenía, donde ponía, me decía José Gil, dice, para los ojos pitotes, para la conjuntivitis, tenía una cosa, una pomada verde que hacía con Tomasín, y dice, llegabas allí con los ojos pitotes, te pegabas dos lamparillazos en el ojo, que te escocían como sal y limón, pero hoy al día siguiente te levantabas que parecía que nunca habías tenido los ojos pitotes. Y dice, y los zagales no, vamos, ya podías estar tú llorando que tú vamos, no te tenías la más mínima lástima, te restregabas exactamente igual. Era el encargado de montar la enfermería de la Plaza de Toros. Ahí están los toros, todo el mundo se acuerda de los toros, pero nadie se acuerda de los cirujanos de la Plaza de Toros. O sea, si al torero le pasa algo, son los cirujanos los que tienen que atender. Y él era el que prestaba la atención a los cirujanos que venían a la Plaza de Toros y montaba. O sea, cuando venía un cirujano, el material, el instrumental, las mesas, todo iba a parar de la casa del rojo practicante a la Plaza de Toros. Don José María, el practicante. Don José María Tornero, que nace en 1900, fallece con 101 años, y que lo estudia el bachiller por libre, una época complicada, como no puede ser de otra forma, durante la Guerra Civil. Eso le hizo en un momento determinado que pudiera dedicarse con el tiempo a ser practicante. Fue taquillero incluso de Teatro Cervantes, llevaba las cuentas de Clemente Gómez, y que, insisto, estudia por libre en la Universidad de Valencia, por libre. No sé si saben lo que significa el esfuerzo de estar tú aquí trabajando y por la noche llegar y estudiar para al final del curso irte a Valencia y examinarte de practicante. Se examinó de todos los cursos de golpe y obtuvo en el 44 el título de practicante comadrón. No me he equivocado, el título de entonces era practicante comadrón, para asistencia de partos normales se llamaba, porque entonces los practicantes, igual que los médicos, partos normales significa partos no complicados. Ejerce en Abarán,
teniendo la consulta en su propia casa y que, bueno, yo no sé ustedes las veces que irían, yo sí iba, yo no iba, Dios quisiera no ir yo a un practicante, me llevaba a mi madre a la rastra, tanto a Pituso como a José María, y claro, tú ya escuchabas en la puerta esperando cómo pompeaban la aguja y la jeringuilla aquellas de cristal, y aquellos te ponen los pelos como escarpias, pues decías, tu madre mía lo que me espera cuando entre ahí dentro, porque entonces, vamos, por lo menos para los críos, todos los medicamentos eran pinchazos. Yo recuerdo entrar a don Humberto a la consulta y decía, estos son 6 pinchazos, digo, ostras, pinchazos, y ya te ponía a llorar en la consulta sin que te hubiesen puesto pinchazos, porque sabía lo que eso significaba. Ejerce en Abarán, como digo, tiene en su casa la consulta hasta los 75 años. Estuvo hasta los 75 años ejerciendo. Y fue de los ganadores de un coche en el Colegio de Practicantes de Madrid. Eso es algo que me resultó muy gracioso, su nieta me lo contó, y que en un momento determinado, bueno, se colegió entonces en Madrid. Todavía el Colegio de Murcia no estaba tan institucionalizado como ahora. Recorría el pueblo desde la Guayá al Cabezo de la Cruz, también se iba al campo, empezó andando, luego iba en bicicleta, luego moto, luego coche, primero un SEAT 600, como digo, que ganó en un sorteo. Su vida destacaba su nieta, era el trabajo y la familia, y atendió a todo el mundo sin importarle ni su nombre, ni la condición, ni la ideología, que en la posguerra era algo complicado. Fue un hombre honesto, comprometido con la profesión que había decidido y un trabajador incansable. Y llegamos a Pituso, que Pituso es el hijo del rojo practicante, del Rubio. Nace en el año 26, es hijo, como digo, de José Gómez Tornero. Y ahí tenemos un título, este ya es un título universitario como tal, de practicante. A los 21 años, en el 48, obtiene este título para partos normales, como pone aquí, título de practicante autorizado para la asistencia a partos normales, en la Universidad de Valencia igualmente. Servicio militar en el Hospital de Valencia, se sigue formando en nuevas técnicas, es un pionero en técnicas de cura, de abordaje, como vemos en esa fotografía. Ya se puede imaginar, ahora mismo nos ven así a los enfermeros haciendo esto y nos matan en la consulta, porque no puedes atender así. Pero es entonces, así es como se atendía entonces, no se puede hacer de otra manera. Y bueno, en los años 60 convalida el título de practicante y se diploma como especialista en empresa. Son de las primeras especialidades que existen en la enfermería española, que hoy sería especialidad de salud laboral. Y esto, igual que los médicos tenían sus especialidades, los practicantes y las enfermeras tenemos las nuestras. Y él ya tuvo su primera especialidad, que era en salud laboral. Como más adelante también estuvo Cobarro. Don Antonio Tenedor, apreciado y querido Antonio Tenedor, porque tengo mucho cariño a nivel personal, porque tengo muy buenos recuerdos desde adolescente con él. El nene Tenedor era sobrino del dentista, ejercía también otro tipo de puesto, en su momento era mecánico dentista también, pero fuera de Abarán era conocido sobre todo por ser practicante, luego ATS, primero en Fortuna y luego ya en Beniaján y en La Risaca. Ay, perdón. Se titula igual que el otro, como practicante para partos normales en el 56, en este caso en la Complutense de Madrid. Empieza como ayudante de su tío, que era maestro, barbero y sangrador, ¿de acuerdo? Aunque se le conocía, como he dicho antes, como si fuese dentista, pero era barbero sangrador. Obtiene la titulación universitaria por la vía libre, igual que don José María, con el trabajazo que eso tenía. Él me contaba que tenía que trabajar, era huérfano de padre, su hermano estaba con el tema de electricidad y él tenía que trabajar en lo que salía, en el cine, en la taquilla, liando películas, en la barbería, para poder vivir y luego estudiar por las noches para luego intentar sacarse el título de practicante, como luego lo hizo. Él ya se tituló también para partos normales y además como podólogo callista. Es un título que se hacía, luego al ser practicante a los 2 años te podías poder examinar y era automáticamente podólogo callista. En la Complutense también. También hace un ejercicio privado, fue supervisor del área de esterilización de La Risaca. Supervisor de todo el área de esterilización de La Risaca. Era el responsable de que todo el material que entraba al quirófano y que salía, que entraba bien esterilizado y al salir que se esterilizara en adecuadas condiciones.
Y esto es algo que en un hospital quirúrgico es muy importante. También fue supervisor del servicio de esterilización del Hospital de la Consolación de Molina, no el de ahora, el anterior, y enfermero del Centro de Salud de Beniaján hasta que se jubila en el 91. Jesús Cobarro, querido Jesús Cobarro, que ha sido el último practicante al que pude entrevistar de Abarán, se titula en este caso, él se titula en Granada, luego como ATS, podólogo, ATS de empresa, es uno junto con Antonio Tenedor de los que más títulos especialistas llegaron a ostentar. Se fue por la vía de la oposición pública, se fue a Arnes en Tarragona, permutó con otro compañero de aquí la plaza, que entonces se podía hacer, uno de aquí que se quería ir para allá y el de allí que se quería venir para acá, permutaron la plaza y a pocas semanas vuelve para Abarán y se queda aquí durante un tiempo, no todo el tiempo, se queda todo un tiempo solo. Tenía un consultorio privado en una habitación en casa de sus padres, no tenía para poder ejercer por su propia cuenta en una casa, sino en casa de sus padres, y haciendo atención domiciliaria en una Guzzi, en una moto que bueno, que si la han visto alguna vez, pues es una moto con la que te podías jugar bien la vida. Se fue a Murcia a trabajar con el doctor Joaquín Martínez. Joaquín Martínez era cuñado de doctor Molina, el cuñado de doctor Molina, y que en un momento determinado pues hacía de cirujano, era cirujano general en Murcia. Y aquí en Abarán venía a operar de cirugía general, pero sobre todo lo que eran hernias y apendicitis. ¿Y dónde operaba? En el asilo. En el asilo, en la parte de arriba del asilo, había una salita que en los planos, como vimos el año pasado, ponía sala de operaciones y donde se operaba. Las hermanas la auxiliaban desde fuera y Cobarro auxiliaba a Joaquín Martínez. No solamente este Cobarro, había otro Cobarro que era practicante, que no se nos ha olvidado, que era el hermano de la Florita, en la calle San Damián, que luego más tarde se fue a Mallorca, pero que fue, claro, vecino de don Victorio, de enfrente, y donde, claro, en un momento determinado, al principio ayuda a Joaquín, luego también el otro Cobarro, este que estamos diciendo, hasta que el otro se va a Mallorca a ejercer. Yo me pongo a pensar, madre mía, apendicitis y hernia sin anestesia, con éter, mascarillas de esas que le echabas el líquido y cruza los dedos que no te despiertes. Jesús trabaja en las pedanías de Corbera, Puebla de Soto. Trabajó en el consultorio del barrio del Carmen, en el consultorio de la avenida Primo de Rivera frente a la cárcel vieja de Murcia. Y además de eso, es uno de los enfermeros con mayor número de galardones a nivel nacional. A nivel nacional. Tiene la encomienda de la enfermería al mérito colegial por parte del Consejo General de Enfermería a nivel nacional. Y además es enfermero de honor del Colegio de Murcia. Y esto es algo que creo que es importante destacarlo de nuestros paisanos, que fueron personas de mucho nivel, de mucha intelectualidad. Medalla de oro de Cisneros y oficial de la Cruz del Mérito Civil de España. Y por último, como practicante, pues Gustavo, alguien muy entrañable. La gente era de los más jóvenes y era los que más cariño le tenían también, pues por aquello que decía su mujer, es que mi Gustavo era muy nervioso. Doña Gloria decía, es que era muy nervioso, es que no había forma de que pegara la silla en la mecedora ni el cuerpo en la cama. Estaba siempre para allá, para acá. Se le conocía mucho, lo decía también Pepe Gil, por ir con la moto y conforme iba para la casa, la moto se quedaba allí tirada. Entraba a la casa, ponía, salía otra vez pitando con la moto, arrancando como pillaba y a otra casa. Y yo destaqué en su momento, como ahora quiero destacar a la gente que no estaba, que 36 horas antes de morir fue a una casa, es decir, ya en estado moribundo, fue a una casa a pincharle a una paciente. Porque no había forma ninguna, era pincharle en vena, y él era el único que a veces pasa, que tienes ese tino. Las mujeres tenían mucha fe, y llegó la familia diciendo si por favor podía, aunque fuese una vez. Doña Gloria me contaba, cuando me contaba esto de su marido llorando, me decía, pobrecito mío. Y dice, yo que le decía, ¿dónde va Gustavo? Dice, pobrecita la mujer.
Y dice, y como pudimos, se vistió, bajó, le puso la medicación y cuando volvió se acostó y ya se murió a las pocas horas. Esto es algo que me gustaría destacarlo de mis compañeros, porque son mis compañeros. Porque siempre se suele hablar de los practicantes en tono peyorativo. Cuando yo estudiaba la carrera se nos decía, no querrás ser un practicante. Pues yo soy de los que dicen que estoy muy honrado de ser de la estirpe de los practicantes. Porque era gente como que con muy pocas cosas, con mucho tesón, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, se dejaron la piel, junto igual que con los médicos y a muchas comadronas, para que nuestros paisanos de nuestro pueblo estuviesen lo mejor atendidos que se podían, muchas veces sin cobrar y muchas veces sin los medios que hacían falta. Gustavo, había gente que decía que pensaban que no tenía el título. Gustavo tiene su título de practicante, por supuesto que sí, pero en este caso ya no es practicante, porque cuando se lo saca, ya es, en el año 66 ya éramos ATS, ayudante técnico sanitario. Estas son tonterías, igual que los médicos siempre se han llamado médicos, a nosotros había modas de estas de que si practicante, si luego ATS, si luego diplomado en enfermería, DUE y ahora somos graduados, hasta que dentro de 10 años nos cambian el nombre otra vez y no sé si nos pondrán otra cosa, pero en principio somos siempre lo que somos, enfermeras. Es el primer practicante de Abraham que estudia en la escuela de ATS Santa Teresa de Jesús de Murcia, que ya había una escuela en Murcia, y obtiene el título por la vía de libre, igual, libre convocatoria. Se tiene que examinar un par de veces porque tiene que trabajar. Destaca especialmente la inspiración y el apoyo que encontró con don José María, el practicante, el cual le animó a tirar para adelante, muchacho, decía su mujer. Don José María decía, te tienes que sacar, haz lo que sea, pero te tienes que sacar el título. Y al final, con ese ánimo, se lo pudo sacar. Era hijo de un maestro barbero sangrador, Turpín, cuyo dispensario, como digo, estaba al final de la actual calle Doctor Molina frente al estanco. Allí también se estableció cuando obtuvo la titulación de ATS. Por lo visto, el padre tenía lo que es la barbería de sangrador en la entrada y él tenía su consulta al fondo. En cuanto a las comadronas, os tengo que decir que, bueno, hay un trabajo precioso, excepcional, hecha de nuestra paisana, María Ángeles Castaño, que hizo su tesis doctoral, bueno, aunque es de otra cosa relacionada con las matronas, en su contextualización histórica sí que habla de las comadronas y pone entre ellas alguna bananera, pero tengo que destacar lo difícil que me ha resultado encontrar documentación, claro, de personas que en un momento determinado tenían formación no reglada, es decir, aprendieron de otras comadronas y esas de otras comadronas. Es duro y es injusto, porque claro, estamos hablando del siglo XIX, siglo XX. La mujer tenía muy poco papel en la sociedad, muy poco, nada. Con lo cual, si alguien tenía que estudiar, las mujeres no eran las primeras candidatas para estudiar, se quedaban siempre en casa y muchas de ellas tuvieron que hacer ejercicio de esfuerzo para poder llegar a tener conocimientos como podían para hacer este tipo de profesión. Por orden, destacamos a Pura Morales, Pura la comadrona. Creo que hay un par de fotos, me decía Pepe que había anoche, ¿no? Mercedes de la Fuente puso alguna. Esta es una foto preciosa que me pasó Pilar Julián, que junto con Amor, María Amor, la verdad es que me dieron una información valiosísima para poder contextualizar bien la conferencia. Ejerce años 40, 50, pensamos desde las primeras, años 40-50. Tenemos una documentación donde dice que es una comadrona autorizada. Cuando decimos autorizada es porque hay algún estamento que conoce el ejercicio de estas mujeres y que de alguna forma, de alguna manera, autoriza para que pudiera hacerlo. ¿Por qué? Porque había que diferenciar esto, como he dicho antes, de las curanderas, de los curanderos. Pues esa gente que en un momento determinado pues, te hacía cosas, te iba a tu casa y no sabía muy bien si eran comadronas o eran otra cosa. Porque claro, esto es como todo, como hemos visto tantas películas, que la mujer se pone de parto y todo se arregla diciendo agua caliente y trapos limpios, pues la gente se piensa que parir es eso, que aprieta 2 veces y trapos limpios y agua caliente. Y no es tan sencillo, no es tan sencillo. Me contaba en su momento, tanto María Amor como Pilar Julián, que te tienen que hacer, en estas épocas que estamos hablando nosotros, mitad del siglo XX, hay gente en este pueblo que partieron con 7 kilos el bebé, ¿eh? 7 kilos es para hacer la comunión. O sea, 7 kilos donde entra una vespa tiene que salir un camión. Aquí no era un camión. Entonces lo que salió fue otra cosa.
Entonces, ¿qué ocurre? Salían, pues lógicamente, con mucho esfuerzo y tenían que estar muy bien atendidas esos partos, ¿de acuerdo? O eran muy expertas o estaban muy informadas y aparte tenían esa experiencia. No tiene título universitario, todavía no está registrado el título universitario. Y bueno, destacaba mucho, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? Si llegaron a verlo o no han llegado a verlo, que son la hernia umbilical de los bebés, se solían colocar muchas veces una moneda sujeta con algo, pues para pito o alguna cosa, o también de estas fajas que había, ¿no? Que se colocaban, que me resultó muy curioso, la de la izquierda me la pasó María Amor, y encontré luego en internet una ampliación de cómo era, con qué detalle, con qué nivel de detalle y bordado se hacía esto a modo de ajuares, ¿no? Es decir, cuando se casaba la gente, me contaban, se podía llegar incluso, pues, igual que regalas las toallas y regalabas todo, pues regalabas esto para cuando tuviesen niños. Y con eso se liaba el tronco del bebé. Bueno, no tengo fotografía, desgraciadamente, de doña Rosalía Martínez, que es Rosalía la comadrona. No tengo fotos de Rosalía. Igual, destaca que se formó en partos de manera tradicional, sin título universitario. Cuando ya hemos hablado incluso con, por ejemplo, Pilar Juliá decía, oigo de la Rosalía. Yo, siendo yo matrona como soy matrona, dice, yo he escuchado por los partos de Rosalía. Rosalía fallece aquí en el asilo de Abarán. Su hijo se fue a Madrid, estudia medicina, se casó con alguien de allí, se fue para allá un tiempo, pero luego al final Rosalía vuelve a Abarán, que es su pueblo, y fallece luego, ya después de mucho tiempo, el hijo se queda allí y ella no tiene aquí a nadie, y al final entra en la residencia y fallece en la residencia. Y Pilar Carrasco, también conocida como Córdula, que no, hay gente que se despista y no termina de acordarse de Córdula, también fue una comadrona de Abarán. Pero eso fue de las comadronas que, probablemente la primera comadrona que empezó a salir fuera de Abarán. Hizo alguna parto en Abarán, aprendió probablemente de Rosalía, muy probablemente. Es también comadrona autorizada, porque ella sí que sabemos que con los años, en los años 80, si no me equivoco, ella le reconoce el Estado español, a ella no sola, a ella y un montón de comadronas, le reconoce la labor que habían estado haciendo durante toda su vida y les da una indemnización y atrasos, es una forma de alguna manera de reconocer la labor impagable que habían hecho durante todos los años de su vida laboral. Por lo tanto, de alguna forma se reconoció esa labor, aunque tarde. Ella llegó a partear en la Clínica Belén, llegó a partear en Molina también, La Consolación, y bueno, al final, pues ya luego vino igualmente para Abarán y ya falleció de muy mayor, aquí en el pueblo. Y por último, pero no menos importante, pues Maruja la comadrona. También con mucho cariño, tengo muy buenos recuerdos y con mucho cariño de Maruja, la comadrona, María Gómez Tejeda. Ella, padre de Abarán, madre de Madrid, doña Aurora, y fue la primera realmente, de todas las que he dicho, que se forma y estudia en Madrid, en la Escuela de Enfermería del Hospital de la Cruz Roja de Madrid, porque entonces había que hacer primero la enfermería, y en la Escuela de Matrona Santa Cristina de Madrid, que ya luego otras se formaron allí, pero ella fue la primera que se formó en la universidad como tal. Trabajó en la unidad de quemado del Hospital de la Cruz Roja de Madrid, luego ya fue matrona de APD, dependiente de la Diputación en Abarán, se supone, lo que hoy sería la comunidad autónoma, desde el año 47, donde entonces todavía Murcia y Albacete eran de la misma comunidad, ¿de acuerdo? Estos eran los instrumentos, muchas veces me decía, por ejemplo, Pilar Julia decía, y con esto no íbamos para la casa, con la trompetilla esta, no teníamos otra cosa. O sea, estas muchas veces eran los únicos instrumentos que tenían para ver un poquito por dónde estaría la cabeza, el tronco del bebé antes de que diera luz. Y esto es algo que habría que ponerlo en mente, ¿no? Las primeras consultas de planificación familiar dependiente de la Diputación Provincial estuvo trabajando Maruja en ella y posteriormente de la Consejería de Sanidad. Y obtiene la plaza de matrona de la Seguridad Social en el INSALU en el año 77, hasta el año 88, en la Risaca. Ella ya trabaja en la Risaca. Pues con esto
espero haber hecho un recorrido más o menos bozado de lo que es siglo XX de nuestro pueblo. Han quedado muchas cosas en el tintero que espero poder poner y publicar en el libro, y otros campos que se me han abierto, como puede ser como no puede ser de otra forma, las farmacias, los farmacéuticos, los boticarios, que también hicieron una labor impresionante. Espero no haber dejado mucha gente fuera, y si lo he hecho, le pido disculpas de verdad a familiares, amigos y al pueblo en general. Agradecido, antes de terminar, a todas las familias, de verdad, a todas las familias de los médicos, practicantes, comadronas, que me han abierto la casa todos estos días para poder hacer lo mejor que he podido este tipo de estudios. Muchísimas gracias y buenas noches.